Muy buenos días. ¿Sabe usted qué es el sentido del oído? Buenos días. Pues el oído es un sentido que tenemos de los cinco sentidos, el sentido del oído donde podemos escuchar todas las cosas que nos rodean y así darnos cuenta pues de muchas cosas que existen en el medio ambiente. Yo le voy a dar una información un poco más completa. El sentido del oído o el oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. Su función es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Su tarea principal es detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. ¿Usted sabía que otra función importante es la de mantener nuestro sentido del equilibrio? El oído es un sentido receptor, el cual se encarga de percibir los sonidos de nuestro entorno. Voy a explicar su función. El oído capta las ondas sonoras producidas por vibraciones, las que resultan en una comprensión del aire que rodea los objetos vibrantes. Y finalmente se transmite la información auditiva al sistema nervioso, o sea que estas ondas sonoras entran a través de su oído y él las transmite hacia su cerebro. ¿Usted sabía esto? No. Muy bien, sigamos. El sonido es una sensación que se produce cuando las vibraciones actúan sobre la membrana timpánica. Entonces, esas vibraciones que entran por su oído se van a la cavidad timpánica, al oído interno, donde son captadas por el receptor, activándose la vía auditiva y enviando señales hacia la corteza cerebral. ¿Qué es lo que le acabo de explicar hace un momento? ¿Usted sabe en cómo está dividido su oído? No. Su oído se divide en tres porciones: el oído externo, que es la oreja, el oído medio, que es la parte donde entran sus vibraciones auditivas, y el oído interno. Ahora le voy a explicar qué partes la componen. El oído externo está compuesto por la oreja, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. El oído medio está compuesto por la cavidad timpánica y trompa auditiva. Y el oído interno está constituido por el laberinto óseo y laberinto membranoso constituido. Ahora le voy a explicar algo sobre su umbral auditivo. ¿Sabía usted que tiene un umbral auditivo? Mire, No. usted tiene un umbral donde tiene una capacidad máxima de audición y una capacidad mínima de audición. Cuando usted ya no escucha nada, eso se le llama umbral silencioso. Y usted puede escuchar frecuencias hasta de 16 kHz. Y lo máximo que puede usted escuchar es de 20.000 kHz o 120 decibeles. Y lo mínimo son 20 decibeles. Nosotros hablamos a una intensidad de 20 a 80 decibeles. Y la música la podemos escuchar hasta 80 decibeles. Cuando usted llega a un rango de 120 decibeles, está entrando a un límite de riesgo de daños, o sea que usted puede quedar sorda. Eso sería todo. Muchas gracias por participar. El sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, es un sentido químico. Debajo de las mucosidades en el epitelio olfatorio, las células receptoras especializadas, también llamadas neuronas receptoras del olfato, detectan los olores. Estas neuronas son capaces de detectar miles de olores diferentes. El sentido del olfato es sin duda nuestro mayor aliado para hacer frente al mundo que nos rodea. Nos sirve para relacionarnos con el medio. Los olores nos alertan, nos hacen huir y atacar, nos conectan con momentos de nuestro pasado y nos hacen revivir sentimientos y emociones. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es seguir el rastro de la leche materna y gracias a él somos capaces de relajarnos solo con oler a nuestra madre. Así pues podemos afirmar que el olfato es un sentido intrínsecamente relacionado con el instinto de supervivencia. A menudo no le damos importancia y únicamente lo que valoramos cuando lo perdemos, como cuando tenemos la nariz tapada. Entonces la comida no sabe nada y el mundo exterior se nos antoja muy lejano. Una vez lo recuperamos, recobramos el apetito y nos sentimos más positivos y con energía renovada, pues los olores son capaces de activar todas las regiones emocionales del cerebro. Esto es debido a la interconexión de regiones cerebrales implicadas en el procesamiento de ambas sensaciones, siendo el sistema límbico y en esencial la amígdala el centro integrador por excelencia. Complejo amigdalino.
donde encontramos la amígdala y la estría terminal, y es una de las regiones más estudiadas debido a lo importante que es en la respuesta que tenemos los seres vivos ante el miedo. Cuando la amígdala se activa, nosotros vivimos una emoción intensa. Formación hipocampal. Participa en la formación de la memoria explícita, o sea, memoria verbalizable. Giro acingulado. Región que recibe la información tanto del complejo amigdalino como de la formación hipocampal y la emite a regiones de la corteza prefrontal. Entre sus muchas funciones destaca una que es el activarse cuando vivimos una situación conflictiva. Área septal. Se encarga de responder a situaciones placenteras y especialmente a situaciones sexuales placenteras. Amígdala, tradicionalmente relacionada con el sistema emocional del cerebro, la relación de la amígdala con las emociones se ha centrado en el estudio de condicionamiento del miedo. Hipotálamo, de entre sus muchas funciones, una de ellas es mantener la temperatura corporal e influir en diferentes conductas, entre ellas las relaciones con alimentación, ingesta de líquidos, apareamiento y agresión. Bulbo olfatorio es una de las estructuras neuronal del procescéfalo de los vertebrados, implicada en el olfato, es decir, en la percepción del olor. El bulbo olfatorio trata y codifica esta información y la dirige a estructuras superiores del cerebro. El sistema olfatorio es uno entre los sistemas sensoriales por varios motivos. El principal de ellos es que hace su primer relevo sinóptico en el tálamo, cuando las moléculas volátiles que componen el olor penetran por nuestra nariz a la cavidad nasal por partículas del aroma. Son captadas por el epitelio olfatorio, donde se encuentran millones de células receptoras y esas llevan los mensajes a los bulbos olfatorios del cerebro. Desde el bulbo olfatorio, el mensaje odorífico del cerebro se transmite por dos vías. Una de ellas se dirige a la corteza primaria, área de integración de información olfatoria. La segunda vía llega a la corteza periforme con el sistema límbico como centro integrador de las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Esto es así porque la amígdala, órgano del sistema límbico, conecta con ese aroma con una emoción y el hipocampo relaciona ese aroma con un recuerdo en la memoria. De ahí la capacidad evocadora de los olores que nos retrotraen a momentos vividos y genera unas respuestas vegetativas en nuestro organismo imposible de controlar. El olfato es el único sentido que en lugar de integrarse a vía tálamo y pasar hacia la corteza impacta directamente en el sistema límbico, o sea que el olfato nos despierta emociones de forma incontrolable. El sentido del tacto. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Sus funciones. Nos sirve como aislante para el cuerpo del entorno que lo rodea. Regula la temperatura para enfriarlo o calentarlo de acuerdo a la condición del clima y sirve como una barrera protectora contra agentes físicos o biológicos. En los animales, la piel tiene otras funciones como ayudar al intercambio de gases, intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno con el entorno. También funciona como camuflaje en algunas especies. Hablemos de Louis Braille. Él fue el creador del alfabeto Braille, que está compuesto por un máximo de 6 puntos, ocupando el espacio óptimo para que puedan ser percibidos por la yema de los dedos. El alfabeto está constituido por 63 caracteres. Se dice que podríamos vivir sin el sentido del olfato, del gusto, de la vista o incluso sin escuchar, pero jamás podríamos vivir sin la piel. Las capas de la piel son 3, epidermis, dermis e hipodermis. Las glándulas sudoríparas son canales que se conectan directamente con la capa superficial, donde a través del sudor se liberan sustancias tóxicas para el cuerpo, liberan agua que enfría la superficie de la piel. También aquí es donde se genera la vitamina D causada por los rayos ultravioleta. La sensibilidad. La piel está llena de terminaciones nerviosas y muchos tipos celulares que detectan varios tipos de estímulos conocidos como umbrales. Corpúsculos de Meissner se encargan del tacto fino. Cuando nos ponemos la ropa, la piel detecta el toque suave de la ropa. Con el paso de los minutos, el cuerpo se adapta y pierde ese estímulo. Corpúsculos de Krauss, involucrados en la detección de la temperatura. Los estímulos vienen de las temperaturas elevadas o frías, regulando la temperatura de la piel. Corpúsculos de Pacini también se encargan del tacto fino. Están en todo el cuerpo, pero más en la parte dorsal de las manos, la planta de los pies y el rostro. Si pasamos suavemente nuestro dedo, detectamos esas pequeñas vibraciones. Por último, los discos de Merkel. Son los encargados de un tacto muy fino. Se encuentran en la yema de los dedos. Se detectan con estos diferentes texturas, suaves o rugosas como el papel, también estructuras duras o ásperas, superficies lisas y curvas, además de superficies llenas o cubiertas de pelos microscópicos y muy suaves al tacto fino. La conclusión va a ser cómo el ser humano percibe la realidad a través del sentido del tacto, porque es maravilloso. Hablemos del sentido del gusto.
Nos permite conocer los sabores de los alimentos. La lengua es el órgano responsable. La lengua está cubierta por papilas gustativas, que son órganos que mandan la información sobre los sabores a través de los nervios gustativos. Las papilas gustativas nos ayudan a decidir si nos gusta el sabor o no. El olfato tiene mucha relación con el sentido del gusto. Por eso cuando nos resfriamos parece que los alimentos no tienen sabor. Las papilas gustativas nos ayudan a saber si los sabores son dulce, salado, amargo, ácido o umami, que es una combinación de todos ellos. Aunque pudiera decirse que el umami nos ayuda más para reconocer sabores desconocidos como los asiáticos o el jengibre. El sentido del gusto es esencial para nuestra vida. Imaginemos que comemos una fresa. Cuando ésta llega a la boca, las papilas gustativas mandan el sabor a través del cerebro, que es capaz de decidir si nos gusta o no. Cada persona tiene la facultad para decidir si es agradable o si se clasifica en dulce, amargo, salado o umami, o incluso ácido. Como conclusión, el sentido del gusto nos ayuda a decir si los sabores son agradables, así como la temperatura de cada alimento. Nos protege de enfermedades. Si algo no nos gusta, no lo comemos, pues el olor desagradable nos sirve para captar si es desagradable o no. Anatomía del ojo. La vista es el más utilizado de los 5 sentidos. El ojo es el órgano principal del sistema visual que capta las imágenes vistas y los convierte en señal eléctrica al nervio óptico. Esta señal se traduce por el cerebro, la corteza visual, que nos envía la imagen procesada y permite la interpretación de nuestro entorno. El ojo es una esfera de aproximadamente 25 milímetros de diámetro con un peso aproximado de 8 gramos. Se compone de una multitud de órganos. El iris es una membrana en forma de disco perforado en su centro por la pupila. Se forma la parte coloreada del ojo, cuyo color depende del espesor laminar del epitelio del ojo. Los iris son claras cuando las láminas son delgadas y oscuras cuando los listones son gruesos. La contracción o dilatación del iris es el reflejo fisiológico de la adaptación a la luz. Si la luz es fuerte, la pupila es pequeña, miosis. Si la luz es baja, la pupila se hace grande con el fin de captar al máximo la luz, midriasis. La córnea es un tejido transparente en la parte anterior del ojo que transmite la luz a la lente y la retina. Se compone de 5 capas: epitelio, la membrana de Bowman, estroma, la membrana de Descemet, endotelio. No está vascularizada, lo que explica que no sangre, pero está muy inervada. El humor acuoso es un líquido transparente que proporciona nutrientes para la córnea y el cristalino. Su función es mantener la presión intraocular y la forma del globo ocular. La esclerótica es una membrana blanca altamente resistente, forma el blanco del ojo. La coroides es un tejido del globo ocular muy vascularizado, que es la membrana de la madre del ojo. La retina es una membrana delgada que cubre una gran parte de la superficie interna del globo ocular, sensible a la luz, que se compone de fotorreceptores, iconos y bastones, y las neuronas que transmiten señales eléctricas al cerebro. El nervio óptico, seguido del nervio craneal, comienza con el disco óptico y se utiliza para evitar información visual desde la retina hasta el cerebro. Dentro de la cavidad del hueso de la órbita, el globo ocular en movimiento por los músculos oculomotores, que son 4 músculos derechos y 2 músculos oblicuos. El sistema lagrimal es el conjunto de órganos para la producción, la distribución, la secreción de lágrimas. El flujo continuo de lágrimas evita la deshidratación de la córnea, papel, nutrición, y eliminar los residuos y las impurezas presentes en el ojo. Las lágrimas se producen por la glándula lagrimal, situada bajo el párpado superior. Se extiende en la superficie anterior del ojo, en el que se distribuye a través del parpadeo de los párpados. También permite abrir y cerrar el escurrimiento por el punto lagrimal en la esquina interna de los párpados. Las lágrimas se liberan a través del canalículo lagrimal y el conducto termina su recorrido en la cavidad nasal. Las lágrimas se componen de agua 98%, así como diferentes sustancias, electrolitos, glucosa, urea y proteínas.